vida los colores? ¿Van Gogh se volvió loco por el amarillo o por el sol? ¿Por qué mutan los colores? Esta es mi excusa para introducirte al maravilloso mundo de los colores cromo. Aunque hablar de color y de cromo es como lo mismo, es como mi excusa para hablar de colores. Veamos, si vamos a hablar de colores que cambian y que mutan con el tiempo, vamos a encontrar un montón de libros, artículos, investigaciones, otros videos plagados de información sobre los colores y sobre Vincent Van Gogh. Y de verdad hay tantas cosas tan bien registradas que no vamos a llover sobre mojado, no vamos a hablar de lo mismo. En este canal nos referimos exclusivamente al universo nerd del color. Aunque de alguna forma también hablar de Van Gogh es como hablar del color inmediatamente porque son cosas absolutamente entrelazadas entre sí. Es conocido que Van Gogh era un gran colorista y muchos estudios han tratado de dar con la explicación de por qué el uso de esos colores. Por ejemplo, se le relaciona a los impresionistas y a la influencia de estos por la forma en la que trabajaban el color, pero de cualquier manera no había ningún otro artista que trabajara los colores como lo hacía Van Gogh. Bien, en muchos periodos del arte hay cosas que se popularizan y varios artistas toman estas improntas como guía para su propia producción pictórica. Van Gogh siempre estuvo fuera de la norma, era muy inusual todo lo que hacía, como pensaba, él mismo era muy inusual. Así que para algunos su elección de colores era polémica, mientras que para otros, como yo, su elección de colores era desafiante y audaz para la época. Ahora bien, el título de este video es Colores mutantes y no es de casualidad, porque quiero hablarte de muchas versiones que existen en torno a los colores de Van Gogh, cómo es que éstas se sustentan en las mutaciones o cambios de color y cómo esto tiene mucho que ver con los pigmentos y las formas en las que percibimos el color. Así que vamos a ir desgranando teoría por teoría, punto por punto. La primera teoría que pretende explicar el uso de los colores en las obras de Van Gogh, específicamente del color amarillo, vamos a hablar mucho del color amarillo, tiene que ver con la intoxicación con la planta Digitalis purpurea. Esta planta, también conocida como dedalera, ha sido utilizada desde antaño para tratar diversas afecciones como la ansiedad, depresión crónica e incluso ataques de epilepsia. Todos estos cuadros los poseía Van Gogh, pero también es sabido que la planta tenía muchos efectos adversos como dolor de cabeza, náuseas, mareo, inflamación en los ojos y la alteración de la percepción de los colores influenciados por el amarillo. En términos simples, una persona muy expuesta al consumo de esta planta podría comenzar a ver amarillo o con un matiz demasiado, amarillo. Estoy repitiendo lo mismo. Pero una persona intoxicada con Digitalis purpurea con muchas dosis en su cuerpo podría comenzar a alterar la forma en la que veía las cosas. Van Gogh consumía Digitalis purpurea, así que no es loco pensar que tal vez pintaba las cosas simplemente como las veía. Utilizaba mucho amarillo porque estaba muy expuesto al color amarillo ya que veía de esta forma. Anécdota personal que no tiene nada que ver con Van Gogh. Mi madre es diabética y en un momento donde estuvo con una experimentación naturalista consumía mucho una planta llamada moringa que la tuvo viendo verde como un mes, así que eventualmente la dejó, aunque la había ayudado a nivelar todas las demás cosas. Pero sí, las plantas pueden afectarnos de forma mucho más severa de lo que podemos pensar. Pero lo cierto es que sí, se ha comprobado científicamente que esta planta genera alteraciones en la visión, pero además ocurren dos cosas interesantes. No solo altera la forma en la que percibimos los colores con tendencia hacia el amarillo, sino que hace que veamos las cosas en halos de color circulares, muy similares o evocativos a las mismas pinceladas que utilizaba Van Gogh para plasmar o representar sus propias pinturas. Otro dato interesante que ya aquí es como un guiño un poco nerd, pero que no puedo dejar de mencionar, es que la planta se llama Digitalis purpurea, tiene una coloración o una tendencia hacia el púrpura, pero lo que genera en el ser humano es el amarillo, el color opuesto al púrpura. Entonces es como la raíz de un color reaccionando a su opuesto, al menos desde la teoría del círculo cromático. No es algo plenamente científico, pero no por eso me pareció menos interesante. De cualquier forma, mi teoría favorita sobre el uso de los colores por Van Gogh desmiente esta que te estoy contando, así que presta atención porque ya vamos a hablar de ella. La segunda teoría no tiene tanto que ver con el porqué del uso de los colores, sino como las mutaciones o transformaciones de los colores que utilizó Van Gogh. Y esto está estrechamente relacionado con el amarillo de cromo. Este era el color predilecto de Vincent Van Gogh. Esto no es menor porque los cromos son pigmentos relativamente modernos que aparecieron hacia la época de Van Gogh. Eran nuevos, eran costosos y eran preciosos. Van Gogh, para rendirlos o para economizarlos, los mezclaba con otros colores como por ejemplo los cadmios, y eso nos daría una respuesta a por qué las pinturas de Van Gogh se ven hoy como se ven. Básicamente, a medida que el artista pintaba para acallar sus propios demonios, también se iba intoxicando, porque el amarillo de cromo es altamente
altamente tóxico. Tiene compuestos muy elevados de plomo y de cromo, es amarillo de cromo. Y ambas sustancias son potencialmente cancerígenas. Incluso al día de hoy, si vas a trabajar con estos colores, se sugiere utilizar guantes para no tener contacto directo con el pigmento, trabajar en espacios ventilados y lógicamente pues no consumir el color. Pero además de ser muy tóxico, el amarillo de cromo es un color demasiado cambiante, ya te voy a contar por qué. En esencia esto explica por qué los girasoles de Van Gogh, que en su primera concepción eran amarillos, vivaces, superlumínicos, ahora se ven cafés. No es la única pintura de Van Gogh afectada por esto. Otras pinturas como Vista de Arlet con lirios y Ribera del Sena también se ven afectados por el mismo fenómeno. Sus amarillos están totalmente decolorados o han mutado de una forma muy extraña. Pero esto no tiene tanto que ver con que el pigmento sea tóxico, sino cómo reacciona ante la luz. Para muchos conservadores, estos pigmentos han estado expuestos a la luz de una forma inadecuada y por eso se han ido decolorando, pero también es sabido que los cromos reaccionan de forma especial con otros químicos. Recuerda que la pintura, lo que tenemos cuando estamos pintando, es un químico coloreado, pero un químico que está vivo, mutando y transformándose a lo largo del tiempo. Cuando combinamos cromos con cadmios o con otros pigmentos que tienen azufre, como por ejemplo el rojo cinabrio, es natural que este se vaya modificando, incluso ennegreciéndose. Así que lo que hoy vemos café en los cuadros de Van Gogh, si no se cuidase con las medidas de conservación que se cuidan al día de hoy, en el futuro podría haber llegado a ser negro. Y esto para mí es súper importante saberlo, sobre todo si pintas. No sé si alguna vez te has cuestionado si las mezclas que estás haciendo en tus cuadros van a mutar de una forma excepcional, ya sea porque vas a vender ese cuadro o porque te interesa saber cómo se ve lo que hiciste tú mismo. Cuéntame si pintas o si en tu casa hay alguna pintura que haya cambiado de color, o esto también pasa mucho con las fotografías. Los químicos van reaccionando con el tiempo y van cobrando una coloración amarillenta. Así que déjame en los comentarios si alguno de estos casos aplica a ti. Pero más allá de que el cromo sea tóxico y pudiese haber envenenado a Van Gogh, más allá de que sea un color que muta con el tiempo o que se altera con otros químicos, hay una definición, una raíz etimológica muy nerd acá. La palabra croma o cromo viene del griego y significa literalmente color y designa principalmente un metal que fue descubierto en forma de distintas sales hacia el siglo XVIII. El primero que consiguió aislar este metal para fines pictóricos fue el farmacéutico y químico francés Vauquelin, y le puso a este metal croma o cromo debido a que los depósitos en los que se encontraban de sales y óxidos tenían demasiados colores, eran todos muy diversos. Así que inmediatamente se pensó que era un compuesto idóneo para fabricar pigmentos y pinturas. De hecho, no solo existe el amarillo de cromo, también existe el verde cromo, el naranja de cromo. Hay demasiados matices y submatices que se pueden obtener con distintas preparaciones químicas de este metal. De hecho, también llamamos cromos a unas tarjetitas coloreadas que coleccionan los niños, aunque en realidad es una abreviatura de su nombre largo y técnico, que es cromolitografía, es decir, estampación de algo a color por medio del grabado en piedra, con la que luego se reproduce una imagen por impresión, al menos en su concepción original. La palabra cromo o croma siempre se va a referir a color en general, es como un sinónimo de color. Y de hecho forma parte de varios helenismos, términos griegos que fueron adaptados a otro idioma, en este caso el español, como por ejemplo cromático, policromo para referirse a varios colores o monocromo para referirse a un solo color. De hecho, palabras como cromosoma significa cuerpo que se tiñe. Y así en muchísimas cosas. Por ejemplo, a veces cuando nos vamos a hacer las uñas conseguimos efectos cromados que tienen una apariencia tornasolada o multicolor, o en el caso de los autos, algo cromado es algo con una superficie refractante metálica brillante o plata, croma porque refracta todos los demás colores dada su condición brillante. Así que aquí me estoy yendo un poco por las ramas, pero no deja de tener sentido todo lo que te estoy contando, porque el hecho de que los colores de Van Gogh mutasen, el hecho de que este pigmento fuese tóxico, el hecho de que pueda ser aplicado a muchos tipos de color, es básicamente un mismo universo conectándose entre sí, solo que tal vez no habíamos hecho esas asociaciones. Aunque también, por supuesto, quiero aclarar que no solo los cromos son los únicos pigmentos que varían, hay otros como el blanco de plomo que también reaccionan ante el azufre y también se pueden volver negros con el tiempo. Hay muchísimas pinturas religiosas, eclesiásticas, sacras que han mutado a través de los años volviéndose negras porque se utilizaba el blanco de esta forma, no se sabía que iba a envejecer así y bueno, así se ven las pinturas hoy. Pero el punto es que hoy en día hay muchísimas medidas de conservación. Por ejemplo, las obras de Van Gogh se protegen de la luz ultravioleta. También se lleva un registro digital hiperconsciente de cómo se ven las obras para ir evaluando si es que hay mutaciones en el color y hacer reintegraciones de color. Y también es importante, si tú trabajas de alguna forma con el arte, que sepas cuidar tus propias obras, tengas nociones básicas de cómo se comportan los pigmentos para saber qué esperar de ellos y cómo protegerlos. Y si quieres saber mucho más sobre esto o cómo administrar paletas de color, recuerda que tengo cursos en mi página web. Sí,
momento publicitario. Y hay una tercera teoría de por qué mutaron los colores de Van Gogh, que es la que a mí me hace más sentido, no es tan popular, no es tan famosa, no es tan efectista, porque no nos vende la idea del pintor trágico, deprimido, sumido en la soledad, que se vio obligado a renunciar a todos los demás colores para usar el amarillo y eventualmente quitarse la vida, porque el único futuro que puede tener un artista es aspirar a eso si realmente quiere ser recordado para la posteridad, ya que nadie valora el arte. ¿Qué fue eso? Pero esta teoría es hiper lógica y básicamente Van Gogh variaba los colores con los que iba pintando a medida que cambiaba su entorno. Eso es todo. Simple, claro y sencillo. Algo que le pasa a cualquier ser humano. El equipo de ArtNom, que básicamente es una plataforma que analiza de forma estadística y perceptual los datos relacionados a las obras de arte, clasificó distintas obras de Van Gogh por año y luego lo que hizo fue calcular la suma total de píxeles por pintura. En palabras simples, eligieron cada pintura que hizo Van Gogh por año, agruparon todas las pinturas por año, las unieron entre sí a través de un software para tener un recopilado de los colores que usó Van Gogh durante todo ese año. Esto se veía así como esto que te estoy mostrando en pantalla. Básicamente cada año representa la pintura promedio de Van Gogh en este periodo que estuvo pues muy activo, y lo que hicieron fue acotar el rango entre 1882 y 1890. Van Gogh era un alma inquieta, él se movía muchísimo. Por lo mismo pasó mucho tiempo pintando al aire libre, especialmente en sus últimos años. Como alguien que luchaba mucho contra los cambios de humor, es natural que siempre buscase donde sentirse más a gusto y por eso migraba o mutaba mucho de lugar. El equipo de ArtNom lo que hizo fue considerar, ¿será que la ubicación geográfica incidía en cómo Van Gogh percibía los colores, ya que los lugares a los que se movía pues obviamente cambiaban, eran distintos entre sí? Básicamente los patrones climáticos podrían haber impactado en su uso del color y los resultados fueron increíbles, porque promediaron cada pintura que Van Gogh creó en cada una de las principales ubicaciones en las que trabajó en ese año y las compararon con los patrones climáticos de esas regiones. Por ejemplo, es notorio el aumento del sol en la región de Arles, donde eventualmente él falleció y donde hizo más pinturas amarillas. Básicamente el clima tan cálido y los colores vibrantes e hiperbrillantes del sur de Francia lo afectaron positivamente, pintaba los colores que veía. En estas gráficas se puede ver cómo Van Gogh comenzó a utilizar más amarillo no durante su estancia con los impresionistas, sino después. Así que podemos decir que no pintaba amarillo influenciado por estos, porque de hecho cuando estaba con ellos utilizaba colores con una tendencia más oscura. También desmiente el hecho de que haya pintado tanto amarillo por la intoxicación con digitalis purpurea, ya que él comenzó a pintar con amarillo desde mucho antes de ser paciente del doctor que le recetaba la digitalis purpurea. Lo que sí nos da pie es a pensar que lo pudo haber afectado significativamente la exposición el amarillo de cromo, pero definitivamente podemos constatar de cualquier forma que su pintura se volvió más dramática, más alegre y más viva porque estaba rodeado de luz y de sol. De hecho, la prueba máxima son los mismísimos diarios de Van Gogh, porque él mismo escribió: "Qué maravilloso es el amarillo, representa el sol". Estas pruebas concretas, tanto en sus diarios como en sus pinturas, como en los análisis estadísticos de los lugares en los que vivía, no dan cuenta de una persona necesariamente deprimida que estuviese pensando en quitarse la vida. Así que eso también constata que Van Gogh no se quitó la vida, sino que probablemente fue resultado de un accidente, de unos chiquillos que le dispararon, él no quiso acusarlos, nadie vio venir que se iba a poner tan grave y que iba a morir. Villarán tiene un video donde te cuenta todo ese drama, pero aquí nos referimos exclusivamente al color. El motivo por el que Van Gogh pintaba de amarillo, porque le influenciaba su entorno. Algo que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí y le pasó a él, a Van Gogh. Así que abrazados por esta teoría bastante amigable y feliz en la que Van Gogh estaba en una prolífica etapa pictórica rodeado de sol y de colores óptimos, sabemos que con distintas pruebas las teorías cambian, también los pigmentos pueden mutar y también los colores que tú percibes a diario pueden irse transformando, aunque no sea necesariamente por consecuencia de los pigmentos, sino por la afección de la luz, como le pasó a Vincent. Digámoslo así, tú y tú, ninguno de ustedes ve este video de la misma forma porque todos tienen pantallas calibradas de distinta manera. Así que es probable que cada persona que vea este video tenga su propia interpretación de los colores o cómo lo registra su dispositivo electrónico. Aunque esto también se puede generar de forma física, no solo digital o no solo por afección de la luz, hay muchos artistas que buscan esto adrede, como por ejemplo Carlos Cruz Diez con el arte cinético, en el que básicamente interponiendo colores entre sí dependiendo del ángulo en el que miremos una obra, vamos a percibir cómo estos colores cambian, mutan o se transforman simplemente de acuerdo a nuestra percepción visual.
También hay otros artistas contemporáneos como Olafur Eliasson que trabajan en torno al color y buscan hacer reflexiones incluso en torno al cambio climático con este. Hay una obra que me gusta muchísimo de él que se llama The Panorama Rainbow y básicamente es la vista a toda una ciudad desde un puente en el que tú sigues una sucesión de colores inspirado por las progresiones de color del infierno de Dante. Pero lo que hace es ver cómo va cambiando tu estado anímico y tu percepción de las cosas a medida que van mutando los colores por estos paneles semitransparentes. Yo lo encuentro precioso y es fenomenal. Ciertamente debe ser muy especial poder recorrer una obra así y vivirlo, pero la luz te afecta de forma cotidiana en tu propio hogar, así que no tenemos que esperar a ver estas cosas para poder vivir cómo los colores se transforman en nuestro entorno. Porque a medida que el sol sale en la mañana y se va ocultando hacia la noche, vas viendo una progresión de luces y sombras en el lugar en el que estamos. Eso, por ejemplo, cuando vas a pintar tu casa es súper importante pintar una pequeña muestra y no solo ver cómo se ve el color al secar, sino cómo se ve en distintos momentos del día, porque puede que en algún momento el color se vea de una forma que te desagrade mucho o que por el contrario te encante. Un solo color puede adaptarse a distintos estados de ánimo a lo largo del día y aunque tú no te des cuenta puede estar influyendo en cómo percibes las cosas y cómo te sientes, tal y como le pasaba a Van Gogh cuando cambiaba de locación. Un super tip que te doy es que si el sol llega de forma directa hacia el espacio donde vives o trabajas, lo ideal es que utilices un blanco frío para equilibrar la calidez del mismo. Si por el contrario el sol no llega de forma directa al lugar en el que trabajas, te recomiendo un color blanco cálido para equilibrar la luz fría que se filtra ya que no recibes sol. Si por el contrario estás en un espacio neutro y quieres mantenerlo de esa forma lo más plano posible, sin altos contrastes ni muchas sombras, lo ideal es que utilices un blanco neutro como el que te estoy mostrando acá. Y ser conscientes de esos pequeños aspectos sutiles nos hace pues más perceptivos, nos permite ser más observadores. Si somos creativas o creativos, alimenta más nuestro universo de recursos porque vamos registrando más matices a lo largo del día y bueno, simplemente es entretenido. Soy una nerd del color. Pero en serio, creo que es importante fijarnos en la cotidianidad cuando hablamos de colores porque las respuestas están ahí. El color está en todas partes. Otra forma de ver cómo un color muta tiene que ver con las combinaciones de ropa. Ya hablé un poco de eso en el video sobre mezclas de color, donde te hablo un poco de la historia y de algunos ejercicios perceptuales que nos dejó Joseph Albers. Pero basta ver cuánto sube o baja de tono un color dependiendo de las prendas con las que te vistas o con las que lo acompañan. Ver cómo los colores con los que te vistes potencian o apagan tu propia paleta de colores personal. Pero sí, espero que hayas disfrutado este video hablando de cómo los colores pueden mutar, al menos desde la lectura y el fenómeno de cómo cambian los colores en las obras de Van Gogh. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete. Quiero que este sea el canal referente para hablar de color en español. Le pongo muchísima pasión y muchísimo cariño a cada cosa que te cuento. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando tengamos nuevo contenido. Recuerda que puedes hacer un aporte especial si te gustó particularmente este video. Y como siempre, gracias por ver. Siempre termino de hacer el video y justo antes de terminar de grabar, cuando ya conté todo en un orden cronológico que estaba bien diseñado en mi cabecita, se me ocurren nuevas ideas. Entonces aquí estoy pensando en los camaleones, aquí estoy pensando en tantas cosas que pude haber dicho, hasta la pantalla verde. ¿Por qué se usa una pantalla verde para poner después colores superpuestos en una imagen? En el cine y así, mil cosas de las que pude hablar.